Señor defensor, va a ser uso el contrainterrogatorio. Sí, señor juez. Bien pueda. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, dice usted al señor juez de que es magíster en psicología jurídica y forense de la Universidad Sí, señor. del 2022. Sí, ¿Y el señor. pregrado de qué año fue? 2019. Y trabaja en comisaría de familia. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. ¿Qué año? 2020. ¿Y qué hacía allí? Verificaba los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ujú. ¿Le correspondía hacer evaluaciones? Evaluaciones, no me correspondía hacer. Entrevistas a los niños. ¿Entrevistas forenses? No, ¿Clínicas? no en ese caso. ¿Cognitivas? ¿Qué tipo de entrevista entonces? Era una entrevista psicológica. ¿Y una entrevista clínica no es psicológica? Sí. Cognitiva también, ¿cierto? Sí, señor. ¿Trabajó para la ICBF? No directamente para el ICBF, sino en hogares infantiles del ICBF. ¿Cuánto tiempo? 2 años. ¿Qué hacía allá? Era psicosocial del hogar infantil. ¿Y qué le correspondía hacer? Atenciones a las familias, más que todo direccionarlos en rutas y estar pendientes pues de las dinámicas que se presentaban con los niños. ¿Atendía a niños, sí o no? No, Muy bien. Entonces, en la IPS trabajó de enero de 2024 a diciembre de 2024, ¿cierto? sí, señor. Prácticamente los 12 meses, ¿no? Sí, Ahí fue cuando usted tuvo al niño al que se está refiriendo, ¿cierto? sí, señor. Y le dijo al señor juez que allá era psicóloga clínica. Sí. Al punto, ¿usted le hizo valoración psicológica al niño, sí o no? Valoración psicológica. En estricto sentido, ¿se la hizo, sí o no? No. Al micrófono, no la hizo, No. ¿cierto? Cuando uno no hace una valoración psicológica aplicando test o pruebas para tratar de ubicar algún trastorno en los DSM-5, DSM-4, hay que aplicar psicometría, ¿cierto? Usted no la hizo, ¿cierto que no? Nunca apliqué test, no. No aplicó test. Es difícil saber cuando hay un estrés postraumático, cuando uno no hace este tipo de procedimientos, aunque haya hecho 1000 sesiones, ¿cierto que Nunca he mencionado un estrés postraumático. no le estoy preguntando eso. Okay. Le estoy preguntando simplemente que para que una persona, en razón y por virtud a una ciencia de la salud mental como la que usted profesa, si yo quiero ubicar un trastorno, tengo que aplicar un test, ¿cierto? Un estrés puede ser un trastorno, ¿cierto? Pero usted también habla de la ansiedad y están los ejes de los DSM, ¿cierto? A pesar de que usted no aplica un examen, usted dice que había una ansiedad en el menor, ¿cierto? Porque observaba que movía los pies, ¿no? Y se comía mucho las uñas. También. Pero eso puede ser resultado de un problema neurológico, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? No necesariamente. Pero puede ser un problema neurológico, ¿cierto? No necesariamente. Pero puede ser un problema neurológico, ¿cierto, testigo? No. ¿Usted es neuróloga? ¿Al micrófono? No. Muy bien. Dijo usted que antes de que le llegara el paciente se vio abocada y era necesario leer las historias clínicas del paciente que apenas venía de usted, ¿cierto? Sí. Y refirió el nombre de la persona que lo había atendido anteriormente, que era un masculino, ¿no? Así es. Era un compañero suyo, ¿cierto? Sí, señor. Quiere decir que usted leyó la historia clínica de su anterior homólogo. Sí, señor. Okay. A esas circunstancias a las cuales llegó, donde presuntamente habían ocurrido las cosas, quien refiere y habla la mamá, ¿cierto? Según la historia clínica. No. Hay un apartado donde también el niño lo verbaliza, que creo que es en el del 15 de marzo. En el del 15 de marzo. ¿Es una anotación suya o de... Ok. Teniendo en cuenta que usted tiene tan buena memoria, de hecho se recuerda de las páginas, inclusive usted se preparó para venir a esta audiencia, ¿cierto? Claro que sí. Ni siquiera ha tenido que utilizar ningún documento, ¿cierto? Sí, sí lo he tenido que utilizar. Pero antes, en este momento, dentro de esta audiencia, ¿ha necesitado leer algo? ¿Cierto que no? No. No, porque usted tiene muy buena memoria, ¿cierto? Y cierto que la madre del menor decía que el niño estaba al cuidado de la abuela materna y nunca era dejado solo, ¿cierto? Dice la historia clínica. Lo refiere la pediatra. Exacto. Usted ha dicho que el niño se tornaba ansioso, ¿sí o no? Pero es cierto que al juez que está aquí no le mentiríamos si le dijéramos que esa ansiedad se le daba al niño por las vueltas en la fiscalía, ¿cierto? Repítame nuevamente la pregunta. Usted ha explicado que usted observaba que había una ansiedad en el niño, ¿cierto? Ansiedad que se evidenció con el anterior psicólogo y ansiedad que usted misma percibió con sus ojos y advirtió. Usted hoy no nos ha dado cuenta, a la luz de un test, de que esa ansiedad puede ser producto o derivado de un presunto abuso, porque no hay una valoración que así lo haga, ¿cierto? Pero no mentiríamos si en la historia clínica dice que
esa ansiedad del menor era consecuencia de las vueltas en la fiscalía, ¿cierto? Esa ansiedad puede ser producida por... ¿Está en la historia clínica eso que estoy diciendo, sí o no? Si está en la historia clínica... Gracias, puedo testigo, aclararlo. muy amable. Esos escenarios producen estrés, ¿cierto? Ujú. Es un ambiente ajeno al niño, ¿cierto? Quiere decir que lo habían llevado mucho a la fiscalía al niño, según esto, ¿cierto? Le genera estrés a un adulto, ahora a un niño, ¿cierto? Así es. Fue un problema en las terapias, la introversión del niño, él empezó retraído, fue que usted nos dijo hoy, ¿cierto? Conteste. Sí, Ustedes necesitan información del paciente para ustedes poder hacer las terapias, ¿cierto? sí, Usted tiene que crear y generar un ambiente donde le dé confianza al menor, ¿cierto? así es, Usted se extrañó cuando el niño se sentaba en el puff y no al frente suyo, ¿cierto? así es. Cierto que está mal coaccionar a un menor, ¿cierto? Sí, Inducir a un menor está mal, ¿cierto? sí, Usted habló de revictimizar, ¿cierto? sí, Y usted conoce el concepto de eso, ¿cierto? así Y es, es distinto a volver a victimizar o doble victimización, ¿cierto? así es, Usted es psicóloga jurídica, ¿cierto? así Entiende el concepto. Y no es mentira, en la historia clínica habla de que la madre le ejercía presión al menor para que empezara a fluir, presión que ejercía en el paciente, dado que tenía un discurso poco fluido y entrecortado, ¿cierto? es, sí, Muy bien. Ustedes como psicólogos tuvo a la mamá al frente, ¿cierto? sí, Le hizo advertencias frente a esta situación, ¿sí o no? sí, le brindé pautas. Claro, porque no es bueno inducir o presionar a un menor previo a estas terapias, ¿cierto, testigo? Sí, Claro. Hizo 6 atenciones, usted hizo 17, ¿no? así es, Hizo más usted que ¿cierto? así es. ¿Cierto que cada sesión usted debe consignar esa información en la historia clínica? Claro que sí, Yo le quiero preguntar algo. Si fueron 17 atenciones, quiere decir que usted hizo 17 fragmentos de historia clínica, ¿no? así es. ¿Cuántos folios hizo usted de historias clínicas? No tendría el número acá, pero fueron 17 atenciones y en cada atención debemos de consignarlo. Mínimamente tienen que haber 17 hojas, ¿cierto? Sí, En una atención usted se puede, como duran entre 45 y 50 minutos, usted cuando hace el informe se puede gastar 1 o 2 hojitas porque el formato de la historia clínica es tamaño carta, ¿cierto? sí, Usted escribe lo que fue el producto de esa sesión. Y esa historia clínica existe, ¿cierto? claro que Y sí. está en los archivos, ¿cierto que sí? Está en la IPS. En la IPS. Muy bien. Lo que no recuerda es cuántos folios consta su historia clínica, eso no lo recuerda. Es que esa información no sé por qué la tendría que recordar. Sé que fueron 17 atenciones, claramente. Las 17 atenciones tienen su historia clínica, Sí. pero no te sé decir cuántos folios No, tranquila, tengo no hay problema. de la historia clínica. Doctora, lo que de pronto no recuerdo, no hay lío, usted dice no me acuerdo y no pasa nada, o sea, está muy bien. Usted habla de problemas alimenticios, ¿sí? Esos problemas alimenticios usted los deduce por lo que le transmiten o le cuentan los padres, por lo que le cuenta el niño o porque en una de esas sesiones usted manifestaba que él quería salir corriendo a comer algo como para calmar la ansiedad. ¿Sí? ¿Así fue? Los padres manifestaban que presentaba alteraciones en la alimentación, pero porque quería comer mucho y efectivamente en la terapia se evidenciaba que el niño constantemente pensaba pues en comida porque manifestaba que tenía hambre o a veces llegaba comiendo algo también. ¿Usted es nutrióloga? No, señor. ¿Nutricionista? No, señor. Usted habla del síndrome de acomodación infantil. Por abuso infantil. ¿Perdón? Acomodación por abuso sexual infantil. Gracias, doctora, por corregirme. Entonces, para usted hablar de este síndrome, era importante, una de las respuestas que le dio al Estado era hablar de la dinámica familiar. Quienes integraban la familia, quienes la comprendían, ¿sí? Entonces usted pudo establecer que el niño, usted responde en esta sala, vivió o vivía ¿con quién? Con la madre. Ah, vivía con la mamá. Pero era cuidado por su abuela. Sí. ¿Y la abuela lo cuidaba en la casa de la mamá? En la casa de ella. ¿En la casa de quién? De la abuela. Ok. ¿Y entonces cómo era eso? ¿Lo llevaban todos los días a la casa de la abuela para que lo cuidaran allá? No te sabría decir si todos los días, pero el niño sí pasaba gran parte del tiempo. Después del colegio también llegaban de la abuela, entonces compartía mucho tiempo en esta casa. Entonces, en esas 17 sesiones, tiempo suficiente donde usted escuchó al niño, al papá, a la mamá. ¿Quiénes vivían en la casa de la abuela? En la casa de la abuela vivía el abuelo y el tío
materno. Ajá. Y ya. Hasta donde supe, sí, pero no, si vivía alguien más, no tengo conocimiento. Muy bien. ¿Y le dijo dónde vivía? No, Muy bien. Ese trabajo con este menor, con relación a la resignificación del trauma, por medio de la terapia cognitivo-conductual, busca a verificar las emociones del paciente, ¿sí? verificar, identificar las emociones, Gracias. Identificar el autocuidado fortalecer el autocuidado, y la resignificación de la vivencia traumática. vivencia traumática. Entonces, resignificar la vivencia traumática fue una cuestión que a usted le llamó la atención porque el niño le preguntaba de que si no le iba a volver a preguntar qué era lo que le había pasado. Estaba muy preocupado por eso, ¿cierto? ¿Usted cuántas veces le preguntó al niño cuánto le había pasado? ¿Cuántas veces le pasó en esas 17 sesiones? En ningún momento uno les pregunta a ellos qué fue lo que les pasó. El niño estaba preocupado porque usted le estaba preguntando, le Porque preguntó a tenía usted, miedo que yo le preguntara. le tenía miedo que usted le preguntara. ¿Usted cuántas veces le preguntó? Ninguna. A ninguna. Entonces, ¿por qué el niño tenía temor de que usted le preguntara qué era lo que le había pasado? Porque ellos muchas veces piensan que cuando van a donde uno, como ya fueron a fiscalía precisamente, donde se les preguntan muchas de estas cosas del presunto abuso, ellos piensan que el psicólogo también le va a volver a hacer las mismas preguntas. Ah, bueno, entonces usted no hizo entrevista forense, ¿no? No, ese no era mi rol. Es correcto. Ni tampoco hizo una entrevista que tratara de establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿cierto que no? Muy bien. No era su rol y tampoco el del doctor David, ¿cierto? Tampoco. Por ende, ustedes tampoco pudieron conocer esas circunstancias en detalle, de espacio, tiempo y lugar de lo que le pasó al niño, ¿cierto que no? A ver, es que eso puede ser muy amplio porque muchas veces los niños, sin uno necesariamente preguntarles, ellos le verbalizan a uno cuándo le ocurrió, dónde le ocurrió y cómo le ocurrió. Exacto. Pero en este caso en concreto, usted no hizo una entrevista para tratar de establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar. No. Entre otras porque ni una sola vez le preguntó qué era lo que te había pasado. Así es. Aún así el niño estaba prevenido, ¿cierto? Así es. Pero su compañero tampoco hizo porque no podía desbordar lo que era de sus competencias, ¿cierto? Así es. Entonces él tampoco hizo una entrevista de tal índole, ¿cierto que no? No era el rol de él tampoco. Correcto, él tampoco le preguntó al niño qué te pasó, como para que él se preocupara, ¿cierto que no? No te sabría responder porque eso es de mi compañero. Compañero. Compañero, por eso es de mi compañero. Ok. No. De las entrevistas no se evidencia que al niño lo hayan sometido a un interrogatorio de cara a los hechos, ¿cierto que no? No. Más duro que no entienden. No. Gracias. Usted dice que cuando se trataba de reconocer las emociones y que se evidenciaba un bloqueo emocional, el niño estaba incómodo y entonces en un momento dado lanzó la siguiente expresión. Lo mejor hubiera sido no haberlo dicho. Lo dijo usted hoy a viva voz en esta tarde de hoy, 7 de mayo. Eso lo escuchamos hoy aquí todos, ¿cierto? Aún así, como usted no estaba haciendo entrevistas forenses ni entrevistas judiciales, usted nunca pudo establecer, o al menos en las historias clínicas no está consignado, qué era lo que no debió haber dicho. O sea, nunca se supo qué fue esa afirmación que él no tenía que haber dicho, ¿cierto que no? ¿Podría explicar lo que usted me está preguntando? No, pero no quiero interpretaciones. Tenemos certeza de qué era lo que el niño no quería haber dicho. Hoy, sí. Según la historia clínica, si se la exhibo me la mostraría. Si es esa historia clínica, no. Ah, muy bien. Pero las cosas de connotación o significancia trascendentales, ustedes las pondrían en la historia clínica, ¿cierto que sí? Claro. Muy bien. Usted no estaba cumpliendo funciones de investigadora judicial, ¿cierto? Así es. Después de esta expresión, usted no lanzó una pregunta ni su compañero, ¿y qué era lo que no hubiera sido que hubiera dicho? Es decir, usted no hizo esa pregunta, ¿cierto? No se la hice tal cual, pero sí le manifesté que él debía de contar cualquier situación que lo pusiera en riesgo a él. Correcto. Precisamente. Pero como su función no era revictimizarlo, usted no lo presionó para que nos dijera y qué era lo que no tenías que haber dicho o qué no era lo que tenías que haber contado. ¿Cierto que eso no se supo? No. Hoy estamos con esa duda, ¿cierto, testigo? Al micrófono. ¿Con cuál duda? De qué era lo que no tenía que haber contado el niño, ¿cierto? No, no estoy con la duda. Usted no la tiene. Usted, si le muestro la historia clínica, ¿nos puede decir supuestamente qué era lo que el niño no podía haber dicho? Pero es que en esa historia clínica eso no está. Gracias, testigo. Muy amable.